Vamos a comenzar resolviendo este segundo ejercicio, también es para el teorema de Thevenin, Recordemos que el teorema de Thevenin nos establece que tenemos que localizar que esta parte es la parte del circuito que es completamente fija y la tenemos que, pues de alguna manera, colocar un circuito equivalente representado por una fuente de voltaje llamada voltaje de Thevenin con una resistencia en serie llamada resistencia de Thevenin, Ahora, todo lo que se encuentra de este lado del circuito sería la parte variable, Y esta parte variable, pues simplemente, posteriormente si te la preguntan, pues simplemente habría que analizarla. De alguna manera sería mucho más sencillo analizar este circuito con algo más que analizar todo esto, ¿no? Ahora, comencemos. Como recordamos el teorema de Thevenin, se tiene dos partes, La parte número 1 es localizar la famosa resistencia de Thevenin, La resistencia de Thevenin, recuerda que es la resistencia medida del punto A al punto B, es la resistencia equivalente cuando las fuentes, en este caso, que son independientes, son canceladas, Recordemos que habría que cancelar cada una de estas fuentes, en este caso, vamos a ver, ahí está aquí, la cancelación de las fuentes, simplemente, si es una fuente de voltaje, se cancelaría con un circuito completamente cerrado, y si es una fuente de corriente, pues se cancelaría como si fuese un circuito abierto, Ahora, en este caso, tengamos en cuenta que la resistencia de 12 volts, en este caso, es una fuente de voltaje. Eso significa que lo voy a cancelar como si fuese un simple cable, Es un conductor. Luego tenemos lo que es la resistencia de 6 ohms, eso no va a cambiar, aquí está. Tenemos lo que es la fuente de 2 amperes. Esto, como es una fuente de corriente, pues se tendría que cancelar como si fuese un circuito abierto. Eso significa que simplemente no la voy a dibujar. Posteriormente dibujamos la otra resistencia, que es de 6 ohms, y tenemos por último la resistencia de 4 ohms. Aquí quedaría el punto A y el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si te das cuenta, la resistencia equivalente de este pequeño circuito, pues ya está mucho más fácil y sencillo. Si alcanzas a apreciar la resistencia de 6 ohms con esta resistencia, pues se encuentran en serie. Eso quiere decir que su resistencia equivalente sería 12 ohms de estas dos resistencias. Posteriormente, simplemente habría que sumarla con la de 4 ohms, pero si se alcanza a apreciar, estas dos se encuentran en paralelo. Al quedar estas dos en paralelo, pues simplemente esto quedaría con una sola resistencia de 3 ohms, medido del punto A al punto B. ¿Qué quiere decir? Que lo que acabamos de localizar es básicamente la resistencia de Thevenin. O sea, el resultado lo vamos a dar aquí, que sería más o menos el voltaje de Thevenin. No lo voy a colocar en este momento porque no lo conocemos, pero la resistencia ya la conocemos, sería de 3 ohms, Aquí sería lo que es el punto A y el punto B. Vamos a pasar ahora a calcular lo que sería el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin, ten en cuenta, como habíamos indicado, así como la resistencia, es el voltaje o la diferencia potencial medida del punto A al punto B, como se encuentra el circuito de esta manera. Para aclarar una cosa, en el voltaje de Thevenin, ten en cuenta que es el voltaje de este punto a este punto, Si se alcanza a apreciar, inmediatamente podemos localizar que el voltaje de Thevenin es el voltaje de la resistencia de 4 ohms, Entonces, vamos a resolver el circuito para poder localizar el voltaje de la resistencia de 4 ohms. Cuando nosotros conozcamos cuánto es el voltaje en esta resistencia, pues inmediatamente podemos darnos cuenta que ya conocemos el voltaje de Thevenin, Ahora, fíjate en este pequeño circuito. Este circuito de acá, si yo lo quisiera analizar, en ese caso por mallas, pues tú me dirías, oye, aquí hay una malla que llamamos I1, aquí sería una malla número 2, pero fíjate que hay una fuente de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que este circuito se convierte en una supermalla, Entonces eso quiere decir que aparecería de esta forma, Aquí sería lo que es la corriente 1, aquí sería mi corriente número 2 y esta sería mi supermalla, Vamos a analizar lo que es aplicando
la supermalla, ¿no? En este caso, si aplico la supermalla, analizo cuál sería en este caso este voltaje. ¿Sería positivo o negativo? Pues sería negativo porque el primer signo que toca sería negativo, ¿no? Sería menos 12 volts, analizando de esta manera. ¿Cuántos de I1 tenemos en esta parte? Si alcanza a apreciar, solo hay esta resistencia, que sería más 6 ohms de I1. ¿Cuántos de I2 tenemos en esta supermalla? ¿Te alcanza a apreciar? Simplemente tenemos, en este caso, lo que es, ahí se enfocó la cámara, pero ahí está acá, tenemos lo que es la resistencia de 6 ohms y la de 4 ohms, que me daría un total de 10 ohms, ¿ok? Entonces sería más 10 ohms de I2, ¿estamos de acuerdo? Ahora, esto sería igual a 0 volts. Esta sería mi primera ecuación. En este caso, esto fue aplicando lo que es la ley de tensión de Kirchhoff, porque es una ecuación de voltaje. Ten en cuenta que cuando hacemos una supermalla, tenemos que aplicar tanto la ley de tensión de Kirchhoff como la ley de corriente de Kirchhoff. Eso quiere decir que si aplico la ley de corriente de Kirchhoff, estaría yo encontrando mi segunda ecuación, porque fíjate que tú tienes dos incógnitas y en este caso no lo vas a poder resolver. Si aplico lo que es la ley de corriente de Kirchhoff, tendría yo que localizarla tal vez en este nodo o en este otro nodo. En el que tú lo analices es exactamente el mismo, ¿no? Ahora, fíjate que acá podemos decir que en ese nodo, ¿qué está entrando? Está entrando lo que llamamos I1, ¿estamos de acuerdo? Y en este nodo, ¿qué es lo que estaría saliendo de este lado? Algo llamado I2, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué estaría entrando ahora en ese nodo? Si se alcanza a apreciar, lo que está entrando es 2 amperes, ¿ok? Entonces vamos a localizar esta parte aquí. Decimos, ¿qué es lo que entra en el nodo? Entra I1. ¿Qué es lo que está entrando también? Entra 2 amperes. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo I2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si alcanza a apreciar, aquí tenemos una ecuación donde tenemos I1 e I2 y aquí tenemos I1 e I2. Pero aquí tenemos lo que es un ohm y aquí no lo tenemos, ¿ok? Entonces a lo mejor valdría la pena multiplicarlo por un ohm para que esto se vuelva voltaje y podamos cancelar esta parte, ¿no? Entonces si yo traigo estas dos ecuaciones de este lado, vamos a hacerle esta parte, quedaría como 6 ohms de I1 más 10 ohms de I2. Esto sería igual a, de este lado quedaría menos 12, vamos a pasarlo del otro lado, quedaría como 12 volts. Esta ecuación, si la traemos aquí, quedaría como I1, de este lado quedaría como menos I2, y esto vamos a pasarlo del otro lado, quedaría como menos 2 amperes, ¿ok? Ahora, fíjate que si yo quiero localizar en este caso el voltaje que se encuentra en la resistencia de 4 ohms, pues no me interesa localizar en este momento lo que es la corriente I1, me interesa más localizar lo que es la corriente I2. Entonces vamos a cancelar lo que es I2. Si te fijas acá, pues basta con que yo lo multiplique por 6 ohms la ecuación de aquí abajo. Entonces vamos a poder reescribir esta ecuación para poder cancelar, ¿no? ¿Cómo quedaría esto? Quedaría como 6 ohms de I1 más 10 ohms de I2 igual a 12 volts. Esta ecuación es justamente la que se encuentra aquí arriba, ¿ok? Multiplicamos esto por esto y me quedaría como 6 ohms de I1. Esto quedaría como menos 6 ohms de I2 y aquí quedaría como menos 12 volts, ¿ok? Teniendo esta parte de acá, simplemente habría que cancelar esta parte y me queda como aquí tenemos que es para poder cancelar este de aquí. Fíjate que tiene que ser negativo. Aquí me salté esta parte, entonces tendría que ser negativo esta parte. Cancelamos esta parte negativa. Este de aquí me daría un positivo y este de aquí me daría un positivo, ¿ok? Para poder cancelar esta parte, ¿no? Este de aquí quedaría como 16 ohms de I1. Aquí estaría yo sumando mis 24 volts, ¿ok? Entonces ya pudiera yo localizar lo que vale, perdón, en este caso sería I2, ¿no? Entonces sería I2 sería tus 24 volts sobre 16 ohms, ¿ok? I2 me queda como 1.5 amperes, ¿ok?
Ahora, el resultado no es 1.5 amperes, simplemente no hemos acabado. En este caso, fíjate que lo que estoy buscando es el voltaje de la resistencia de 4 ohms. Entonces vamos a localizar ese voltaje. Ese voltaje, fíjate que es voltaje va a ser la resistencia por una corriente, que sería la ley de Ohm. Entonces el voltaje de Thevenin, ¿ok?, es esta resistencia, que es la de 4 ohms, multiplicado por el 1.5 amperes. Entonces mi voltaje de Thevenin en este caso queda como 6 volts. ¿Ok? Para finalizar voy a traer la lámina anterior, donde aquí este voltaje que ya localizamos representa el circuito equivalente en este circuito. Eso significa que estos 6 volts son los 6 volts que acabamos de localizar acá, que serían 6 volts. Este es el voltaje de Thevenin de este circuito. ¿Okay? Este circuito equivalente representa todo esto que se encuentra acá. ¿Okay? Si ahora te dicen, oye, ¿sabes qué, Inge? Esta resistencia RL quiero que sea de 10 kilos, pues simplemente bastaría con dibujar la resistencia de 10 kilos de este lado. ¿Ok? Y para poder resolver, si te piden en este caso, pues una corriente, simplemente a lo mejor habría que hacer un divisor de voltaje y después localizar lo que es la corriente, ¿no? Entonces ya con esto podemos concluir este video.